¿Cómo están ¿Cómo todas? están, compañeras? Hola chicas, ¿cómo están? Tenemos una Buenas invitada. tardes. Te estamos viendo, Rosario. Ay, pensé que eso no estaba todavía, pensé que era después, perdón. No te disculpes, era después. Le echaban la culpa. Le echaban la Muy culpa bien. a alguien. No. Siempre es culpa de otro. Bienvenidas, compañeras, y bienvenidas a todas las oyentas y oyentes de este nuevo programa Históricas. Tenemos una alegría, una felicidad, venimos de unas historias terribles, unos femicidios como cualquier otro femicidio de horrible, pero que se hirvieron las piedras o los cimientos aparentemente, como vienen hirviendo los cimientos de la patria sublevada, pareciera. Tuvimos una gran movilización ayer en Posadas, en Misiones, en las localidades más importantes, incluso en las chiquitas había encuentro de mujeres, me enteré un montón de cosas así hermosas. Y a nivel nacional, ni hablar también, en Córdoba fue impresionante, en Buenos Aires todas estuvimos al tanto de eso. Y bueno, por eso también la tenemos presente a la queridísima Rosario Villalba, la Roby, para conversar sobre esa temática. ¿No, chiquis? Sí, buenas tardes, Rosy, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas, gracias, Sí, gracias. Emocionadísimas por la convocatoria, la verdad, creo que justo estábamos hablando antes de salir al aire, estaba comentándonos ella que nunca habíamos visto. Por lo menos no, sí, hace mucho. Sí, hace mucho. El año pasado éramos Lisa y la estufa. Y ahora sí era. Entonces Sí. es atravesante también para todos, ¿no? Sí. Así que contentas. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Primera vez que, yo estuve varias veces acá y nunca me senté en este lugar, así que lugar nuevo. Está buenísimo ese lugar porque además no mirás lo que sucede ahí atrás, que hay gente corriendo. El detrás de cámara siempre es re complicado. Sí, eso es. Gracias Flor, que está la productora ahí atrás, y están los chicos. Sí, un Gracias saludito a los enorme, tres. Fede, Nahuel. Flor, Nahuel. Gracias. Y el otro. Y el otro compañerito nuevo también que está aprendiendo ahí. Ay, no digas así, no es tan chiquito. Bueno, compañero. Muy bien. Bueno, Rosario, contanos un poco todas estas cositas que nos estabas diciendo fuera del aire, pero además contanos también cómo viviste vos ayer la jornada y qué te estuvo pasando, además como mujer que también está dentro de un espacio que es ser funcionaria en un gobierno como provincial, donde uno de los femicidios fue acá también, así que contanos un poco todo lo que te viene pasando, cómo la venís viendo. Vienen pasando muchas cosas. Sí, bueno, por lo menos y ninguna buena. Pero bueno, la verdad es que en lo primero empiezo por ahí por lo personal. Yo en lo personal venía teniendo un poco no te digo que una crisis, pero sí le venía charlando mucho, sobre todo con mi mamá, que a ella le toca estar en gestión de salud y sabe lo que es por ahí lidiar con un montón de compañeros varones, jefes varones y todo eso, y también tener hombres a su cargo. Y mi vieja es una persona que yo respeto muchísimo en ese sentido y a la que siempre le pido muchos consejos. Y la verdad que venía medio cuesta arriba toda esta cuestión. Los compañeros son complicados. Y venía medio ahí como en una crisis con ese tema y de repente se dio también esta seguidilla de cosas así terribles que terminaron en femicidios y demás. Y uno se siente interpelada. Y creo que, bueno, yo particularmente, es muy feo lo que voy a decir, pero creo que nos pasa de que leemos estas noticias horribles y bueno, pero la vida sí, o sea, tengo que ir a laburar, tengo que ir a estudiar, tengo lo que le toque a cada una. Y no sé, pero a mí estas semanas en lo particular me puso demasiado triste. No sé, como que no podía sacarme la angustia de adentro. Y no sé muy bien por qué se dio, pero creo que fue algo bastante colectivo también. Creo que no me pasó solamente a mí, me hablé con varias amigas o incluso de una bien y me lo comentaban. Como que hubo esta cuestión así, viste, medio generalizada de sentir que está pasando algo y que no se hacen cargo quienes se tendrían que hacer cargo por ahí. Eso por ahí, viste, en lo personal. Ya más en lo colectivo, hablábamos fuera del aire, que la marcha de ayer para mí significa algo. Sí. Es una sensación de hartazgo, de preocupación. Sin lugar a dudas, lo que pasó con Dulce en El Dorado fue un disparador también para que la marcha sea tan grande acá. Creo que nos tocó de cerca. Sí.
y eso me parece que hizo que también sea tan grande acá, pero cuando vemos lo que fue el año pasado y lo que fue este año en todas las provincias, te das cuenta que es algo generalizado y que sin lugar a dudas para mí responde también a la bronca que te da lo que pasa con el gobierno central, por decirlo de alguna forma, que te sale a negar, que te sale a no querer hablar de femicidio. Bueno, una de las cosas que hablamos fue esto de que el gobierno en su momento quiso sacar el agravante del femicidio, ¿viste? Sí. O sea, son cosas muy graves. Pero bueno, vimos que ayer hubo una respuesta que además, y es importante decirlo, a ver, acá, también lo hablábamos fuera del aire, creo que todos tenemos un sentimiento partidario, o sea, yo soy recontra peronista, todo el mundo lo sabe. Pero nosotras sí, también. sí, la verdad que sí. Pero la verdad es que ayer yo vi un montón de chicas que no sé si tienen una afiliación partidaria. Claro, ¿no? ¿Entendés? Hasta vi algunas que sospecho que votaron a Milei, ¿entendés? Sí, probablemente. Entonces, también, qué sé yo, como que querer bajarle el precio a algo que realmente es transversal, me parece que es importante también poner el foco en eso. Sí, me parece tal cual. Creo que nosotros vemos, de hecho, cuando nosotras, ya que estamos conversando, nosotras cuando pensamos, soñamos este programa y cuando lo fuimos caminando, porque fue un proceso, también lo pensamos así, con la transversalidad que creemos que el feminismo popular se merece, y ya en el marco de lo global, lo político, más allá de que algunas de nosotras también tienen una pertenencia orgánica a algún espacio político, me parece importante resaltar esto que resaltás vos. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos entre nosotros otra vez mirándonos las caras, y nosotros en realidad, quienes hacemos política, también estamos preocupados porque un gobierno del color político y la fuerza política a la que nosotros adherimos vuelva a recuperar el poder en este país, para que dejen de pasar por lo menos tantas cosas difíciles y terribles que nos están pasando como pueblo, pero además, ¿para qué? Para tener compañeros y compañeras para decidir otros rumbos en cuanto a las políticas públicas referidas al género, ¿no? Mira, totalmente. Y esto claramente es una cuestión ideológica también, o política, si se quiere. Yo creo que por supuesto que estas cosas debería ser como la educación. Bueno, ahora todo se discute, pero en su momento salud y educación eran dos cosas que uno sentía que eran políticas de Estado, claro, que independientemente del gobierno que pasa, ahora bueno, la salud está completamente destruida, es una catástrofe, sí. Y la educación, si bien seguimos viendo que la sociedad la defiende, también están intentando hacer la percha, que en definitiva están, porque digamos, tenemos docentes que renuncian todos los días, tenemos paros porque nadie le da pelota a los docentes, las instituciones, a los no docentes también, las instituciones están mal, o sea, bueno, un largo etcétera, pero yo creo que dentro de esas cosas que deberían ser una política de Estado, o sea, independientemente de quién esté gobernando, estas políticas de género, aunque sean las más transversales, tienen que entrar ahí, porque no es joda, me parece que es importante. Y en ese sentido, hablando de esto que es político y que hay una animosidad, recordar que el gobierno nacional intentó sacar el agravante del femicidio, digo, ellos son recontra punitivistas, a vos te roban un celular y sea el chorro hay que matarlo, ¿entendés? Pero ahora, cuando un tipo mata a una mujer, de repente quieren sacar el agravante del femicidio, y Milei decía no, porque no es que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, bueno, pero no tiene nada que ver con eso, y me parece importante que alguien le explique al presidente que no es eso, de eso no se trata el agravante. Claro, y también digo, contar, porque mucha gente no lo sabe, y está bien que no lo sepa, porque capaz es un tema medio específico, o medio nicho, lo que sea. Entonces está bueno contar que este agravante no es que es, bueno, si se mata una mujer, es en el contexto de la violencia de género, y que además es un agravante de 12, ¿sí? Claro. Dentro de un artículo del Código Penal, que es el 80 o el 81, no me acuerdo, me parece que es el 81, que los invito a todos a buscarlo y que se fijen que los agravantes son súper diversos. De hecho, matar a un policía que está ejerciendo su profesión también es un agravante que está en ese artículo. Digo, ¿vale más la vida del policía? No, pero se entiende que obviamente el policía que está trabajando está en una situación de vulnerabilidad, y bienvenido sea, qué sé yo. Ahora, no podés decirme que de esos 12 querés sacar solamente el del femicidio,
y plantear que eso no es ideológico. Claramente es ideológico y claramente hay una intencionalidad. Lo mismo que hablamos, perdón, yo hablo, ustedes córtenme si quieren, me quedé pero... pensando en el ejemplo que diste. Precisamente con el caso del policía, todo lo contrario piensa este presidente. Este presidente piensa que esos son los buenos, que cuando salen a pegarle a nuestros compañeros en la calle, en las manifestaciones, son buenos. O sea que calculo que ese agravante a él le parece bien. O sea, el problema no es el agravante, sino el problema, como vos bien decís, lo ideológico que hay detrás de creer... Yo creo que todos los agravantes le gustan al presidente, porque ellos son bastante punitivistas, sí, menos menos esto. Menos este. De hecho, Claro. me animo a decir que si te pegan un tiro a vos, porque te están por robar, ellos van a ser los primeros en salir a decir, che, pena de muerte para los chorros. Porque lo he visto varias veces. Ahora, de repente, están en contra de penas más graves cuando es en el contexto de la violencia de género, que de eso se trata el agravante del femicidio. ¿Sí? Y que también recordemos que, y esto es importante contarlos, quienes pidieron que existiera un tipo penal así, fue de la Corte Suprema, que si hay algo que no podemos decir es que nuestros jueces en Argentina son los más progres, ¿entendés? Pero realmente ellos entendieron que era necesario que existiera, y cuando se llevó adelante esta reforma del código, se incorpora esta figura del femicidio, como lo decimos nosotros, pero que en realidad es un agravante, claro. Sí, feminicidio sería el término correcto, supuestamente. Pero digo, y así hay un montón de cosas cuando hablamos del tema de las denuncias falsas. Que la verdad es que, primero, cabe decir que hacer una denuncia falsa ya es un delito. Sí. O sea, ya está. Sépanlo que si alguien va y te denuncia falsamente, uno tiene completamente las herramientas como para ir y protegerse de esa persona. O sea, ahora, cuando una legisladora, como en este caso es Carolina Lozada, que está acompañada de la esposa de un tipo que está denunciado por varios jugadores de la selección, vienen y te presentan un proyecto, fíjense la animosidad, porque no es contra denuncias falsas en general, es contra denuncias falsas en materia de violencia de género. Sí. Lo que hace es amedrentar a las personas que no denuncian. Y de hecho hay un cartel que seguramente lo habrán visto, porque se replicó en todas las marchas del país, que es este que dice falsas denuncias, y tachan el falsas y ponen faltan sí. Denuncias. Y eso es real, porque cuando vemos la cantidad de casos versus las denuncias, es cierto que lamentablemente muchas chicas habían denunciado y la justicia no hizo nada al respecto, sí. O falló ese botón antipánico, se rompió la orden de restricción, lo que sea, porque vemos que pasa un montón. Pero también hay otra realidad, que es que muchas chicas no denuncian, primero porque hay una estigmatización a la que denuncia violencia de género. Cuando vos ves fulanita denunció tal, seguro está mintiendo porque le quiere cagar la vida, seguro tal cosa, seguro tal otra. O sea, se pone en foco a la víctima en vez de al violento. Entonces, eso ya es un desánimo para la persona que quiere denunciar. Después, ¿cómo actúa la justicia? O sea, claro, hablando mal y pronto, te da paja ir a denunciar porque sabes que vas a estar años si es que pasa algo. Entonces, ya es terrible el hecho de que las mujeres no denuncien. Si vos encima vas a ir a presionarlas para que sientan que el tipo que las acosa tiene más herramientas para... O sea, es un amedrentamiento a las víctimas. O sea, es gravísimo lo que hace Carolina Lozada realmente. Sí, es gravísimo que lo estemos discutiendo tanto, además, en nuestra legislación, y vos lo sabes bien, por eso estás hablando tanto de esto, porque convengamos que como la presentamos, Rosario es además abogada, o no es abogada, procuradora. 16 de julio será abogada. Sí, ya, vamos a tomar en cuenta esa fecha. Bueno, pero ¿por qué digo? Porque en la legislación vigente en la Argentina, además, obliga a la justicia a fallar con perspectiva de género, y no lo hacen. Toda esta lectura y las leyes que tenemos vigentes hoy en la Argentina fueron las que además impulsaron que de a poco entre el movimiento, los legisladores, la academia empiecen a plantear lo que después en una reforma se coronó como un agravante. Sí. Pero antes de eso antes no existía no existía perspectiva de género en nada. Si a vos te violaban en un auto en el que vos te habías subido, era tu culpa por haberte subido al auto. Sí, totalmente. O sea, las leyes van cambiando y antes eran cosas que vos decís, no puede ser, ¿viste?
Sí. Pero también recordemos dónde viene la ley Micaela Claro. y voy a esto porque tiene que ver con lo que pasó hace días con Agostina, por ejemplo. Sí. Digo, la ley Micaela, que lo que hace es dar capacitaciones de género, se la nombra así porque Micaela, que era militante de Levita, es asesinada por un tipo que debería haber estado preso. ¿Sí? Y que estaba libre porque básicamente quienes lo dejaron salir no entendieron que si hubiesen tenido perspectiva de género, hubiesen entendido que ese tipo Exacto. no podía salir tan rápido, digamos. Ujú. Y porque además Micaela daba estos cursos y talleres de género en su momento. Sí. Y bueno, Micaela es una compañera que nos falta, que dedicó su vida justamente a crear un ambiente mejor, una ciudad mejor. Y por eso se sanciona esta ley, la llamada ley Micaela, que es de capacitación en cuestiones de género. Para y los funcionarios. para los funcionarios, que obviamente no se está cumpliendo más. Yo recuerdo que en su Yo momento creo que sí no se alcanza, cumplía. Roby, te digo, yo soy trabajadora de la justicia, por eso también me paro desde ahí. No alcanza, porque solamente la capacitación en ley Micaela para los trabajadores de la justicia, por ejemplo, que además con obligación la tomamos y está muy bien que lo hagamos, si el Estado provincial y nacional no tienen un fuerte trabajo institucional referente a políticas de género, la justicia se queda corta, no alcanza, porque además la justicia avanza cuando ya hay un crimen acontecido, ya hay un hecho consumado. Claro. Lo que nos falta es prevención, y ahí estaban el Ministerio de la Mujer, ahí estaban un montón de políticas del gobierno anterior, y con el cual un montón de compañeras salieron con más herramientadas, con un Estado presente, a salvar vidas. Y que funcionaban bien, y esto no es menor porque el otro día le escuchaba a la preceptora y a la profe de matemática de Agostina Vera, Sí. que decía que justamente todas esas políticas que se llevaban adelante antes eran herramientas para ella. Y a mí me preocupa mucho porque con toda esta idea de que esto es algo que... y por qué te decía al comienzo, ¿no? Que esto tiene que ser una política de Estado. Mira, anoche uno como procuradora no puede llevar adelante causas como si hace un abogado, pero sí puede dar asesoría jurídica. Asesoría. Y anoche justamente me escribía un amigo y me decía, necesito pedirte que me ayudes con este caso, sobre un grupo de chicas que estudian en una facultad y tienen un compañero que ya está denunciado ante la policía, esto es importante decirlo, y que el chico no solo sigue yendo a cursar, que es una cuestión que ahí ustedes me dirán, bueno, pero todavía no hay un fallo. El chico sigue molestando a la víctima y a las amigas en cada vez. Entonces, él me dice, yo quiero saber qué se puede hacer con esto. Bueno, y ahí hablamos al respecto. Es una vergüenza que la institución, por ejemplo, no tenga un protocolo de actuación. Es lo mismo que pasa con un caso porque también acá en la ciudad de un profesor de que da cátedra en la facultad, también está pasando eso. Es en la que ciudad, lo de los sí. protocolos es básico. Y también Sí. era obligatorio. Y también teníamos un Estado presente tratando de impulsarlos. Y es todo un entramado, ¿no? O sea, Sí. es una cuestión de la parte... tiene que haber una buena voluntad de los privados, también tiene que estar el Estado haciendo hincapié. Siempre es mejor la prevención, pero bueno, una vez que ya se consumó el acto, ¿cómo hace el Estado para reparar en la medida que se pueda o en el peor de los casos para castigar? Todo eso falla, digo. Sí. ¿Y por qué iba yo lo de Micaela concatenando? Sí, sí. Porque lo que pasó con Agostina Vera es muy similar. Es similar. El Es un tipo, horror. pero fíjense que cada vez uno se va enterando de cosas peores, porque nos enteramos de varias cosas, pero de la última es que hace un año él intenta abusar de una persona que cuenta que se escapa. Ahora, el tema es que yo hoy escuché la versión extendida de lo que ella contaba, se escapa porque en esa casa estaba la hija de 11 años de él, que le abre la puerta para que ella se pueda escapar. Y esa nena sigue en contacto con un padre que es un abusador constante y que aparentemente no solo un abusador, sino también un femicida. Entonces, ¿quién está protegiendo a esa criatura? Me pregunto yo. Digo, cada vez se pone peor el caso de Agostina, cada vez nos enteramos cosas peores y Sí. a mí me preocupa muchísimo eso. Y volviendo al tema de las políticas, que yo creo que no es reducirlo a eso, como bueno, si tenemos Ministerio de las Mujeres se soluciona todo. No, pero No. fíjate vos que Patricia Bullrich salió a decir, bueno, tenemos menos femicidios con mi ley, pese a que cerramos el Ministerio de la Mujer.